no estaba buscando conexiones de sangre. Estaba en los archivos nacionales de Viena, investigando registros comerciales del siglo XVIII para un proyecto completamente diferente, cuando encontré un documento que no debería haber estado en esa carpeta. Era un certificado genealógico, escrito en latín, con anotaciones en alemán antiguo, fechado en 1756. El documento certificaba el linaje de una princesa menor de la Casa de Habsburgo, una mujer cuyo nombre había sido casi borrado de los registros oficiales. Pero no fue el nombre lo que me detuvo, fue la línea de ascendencia, porque en esa línea, claramente escrito en tinta que había sobrevivido casi 3 siglos, aparecía una referencia que contradecía todo lo que nos han enseñado sobre la historia de las monarquías europeas. Decía, descendiente directa por línea materna de la Casa Imperial de Tartaria, rama occidental, confirmada por los registros de la Cancillería de Moscú y los archivos del Gran Khan, año de gracia 1689, la Casa Imperial de Tartaria. Un imperio que la historia oficial dice que nunca existió como entidad política unificada. Un imperio que los mapas antiguos muestran claramente, pero que los historiadores modernos descartan como una designación geográfica imprecisa. Y aquí estaba, en un documento oficial de los Habsburgo, reconocido como una línea de sangre real legítima, digna de ser registrada en la genealogía de una de las casas reinantes más poderosas de Europa. Le mostré el documento al archivero que me había asistido durante la semana. Un hombre de 60 años, con décadas de experiencia en esos archivos, miró el papel durante un largo momento. Luego me dijo algo que cambió la dirección de mi investigación para siempre. Me dijo, este documento no debería estar aquí. Debería haber sido destruido con los demás. Pasé las siguientes semanas tratando de entender qué había querido decir con los demás. El archivero se negó a hablar más sobre el tema. Cuando volví al día siguiente para hacerle más preguntas, me dijeron que había tomado una licencia médica inesperada. Cuando pregunté cuándo volvería, nadie supo darme una respuesta. Pero antes de desaparecer, me había dado una pista sin querer. Había dicho destruido. Eso significaba que había habido más documentos como este. Documentos que habían sido eliminados sistemáticamente. Documentos que probaban conexiones genealógicas entre las casas reales europeas y algo que la historia oficial necesitaba que no existiera. Empecé a buscar en otros archivos. Berlín, Budapest, Praga, San Petersburgo. Lo que encontré fue un patrón tan consistente que no podía ser coincidencia. En cada archivo había referencias fragmentarias a documentos genealógicos que habían sido retirados, perdidos durante la guerra o transferidos a colecciones privadas, en fechas que coincidían sospechosamente con períodos de reorganización política. En el archivo de Berlín encontré un índice del siglo XIX que listaba una colección completa de certificados de linaje tartario que supuestamente documentaban las conexiones entre las familias nobles prusianas y la nobleza del Este. La colección había sido evacuada por seguridad en 1918 y nunca había regresado. En Budapest encontré referencias a un registro de matrimonios reales con las casas del Este que había desaparecido durante la ocupación soviética. En San Petersburgo, el patrón era aún más dramático. Archivos enteros habían sido sellados después de la Revolución de 1917, y los pocos documentos que sobrevivieron habían sido cuidadosamente editados para remover cualquier referencia a conexiones con territorios que ya no aparecían en los mapas modernos. Fue en San Petersburgo donde encontré a alguien dispuesto a hablar. Una historiadora jubilada
llamada Natalia Petrovna, que había trabajado en los archivos del Hermitage durante 40 años antes de retirarse en los años 90. La encontré a través de una red de investigadores de historia alternativa que habían estado siguiendo pistas similares a las mías. Cuando le expliqué lo que estaba buscando, no pareció sorprendida. Me invitó a su apartamento, un lugar pequeño lleno de libros y papeles amarillentos, y me contó algo que había guardado durante décadas. Me dijo que durante su carrera había tenido acceso a documentos que probaban que casi todas las casas reales europeas tenían conexiones genealógicas documentadas con lo que los registros llamaban la nobleza oriental o las casas del gran dominio. Me dijo que estos documentos habían sido sistemáticamente clasificados, primero por los zares, luego por los soviéticos y finalmente por el gobierno ruso moderno. Me dijo que la razón era simple. Si el público supiera que las familias que habían gobernado Europa durante siglos descendían de un imperio que había sido borrado de la historia, empezarían a hacer preguntas que nadie quería responder. Preguntas sobre por qué ese imperio había sido borrado. Preguntas sobre qué le había pasado a su gente. Preguntas sobre qué habían heredado esas familias reales, además de la sangre. Me mostró copias de documentos que había hecho en secreto antes de jubilarse. Copias que había guardado durante 30 años, esperando el momento adecuado para compartirlas. Uno de esos documentos era un árbol genealógico de la familia Romanov, que se extendía hacia atrás mucho más de lo que cualquier libro de historia muestra. Y en las ramas más antiguas de ese árbol, claramente etiquetadas, estaban los nombres de canes y príncipes de un imperio que supuestamente nunca existió. Empecé a investigar los matrimonios reales europeos del siglo XVIII y XIX con nuevos ojos. Lo que encontré fue revelador. Las casas reales europeas no se casaban al azar. Cada matrimonio era una decisión estratégica calculada para consolidar poder, territorio o legitimidad. Y cuando rastreé las líneas maternas de estas familias, las líneas que los historiadores suelen ignorar porque la historia se ha contado tradicionalmente a través de los hombres, encontré un patrón inquietante. Las princesas que llegaban de territorios del este, de regiones que los mapas antiguos mostraban como parte de Tartaria, aparecían con frecuencias que no podían ser accidentales. Princesas de casas menores de Polonia, de Lituania, de Ucrania o de las estepas rusas. Princesas cuyas genealogías oficiales eran sospechosamente vagas antes de cierto punto, como si alguien hubiera borrado deliberadamente las generaciones anteriores. Princesas que traían consigo dotes extraordinarias que no correspondían con el supuesto estatus menor de sus familias. Y estas princesas se casaban consistentemente con las líneas principales de las casas más poderosas: Habsburgo, Hohenzollern, Romanov, Borbón, Windsor. La casa de Windsor era particularmente interesante, porque cuando rastreé la genealogía de la actual familia real británica, más allá de los puntos donde los historiadores oficiales suelen detenerse, encontré conexiones que la historia oficial no menciona. Conexiones a través de la Casa de Hannover, con familias nobles alemanas que, a su vez, me tenían matrimonios documentados con princesas de territorios orientales. La reina Victoria, la matriarca cuya sangre corre por casi todas las casas reales de Europa hoy, tenía ancestros en esas líneas que los registros oficiales tratan como notas al pie sin importancia. Encontré un documento en una colección privada en Alemania que lo cambió todo. Era una carta, escrita en 1873 por un genealogista de la corte prusiana a un colega en Viena. La carta discutía un proyecto confidencial que ambos estaban llevando a cabo.
La racionalización de los registros genealógicos reales europeos. El genealogista escribía: «Hemos completado la revisión de los registros de Brandeburgo. Todas las referencias a las líneas del este anteriores a 1700 han sido reclasificadas según las nuevas directrices. Los documentos originales han sido transferidos a la colección reservada. Las copias públicas ahora reflejan únicamente las líneas occidentales aprobadas. Recomiendo procedimientos similares para los archivos de Austria, particularmente respecto a las conexiones con las casas húngaras y polacas que, como sabemos, llevan demasiada sangre del viejo imperio». Demasiada sangre del viejo imperio. No decían qué imperio. No necesitaban decirlo. Ambos sabían exactamente a qué se referían. Y estaban trabajando activamente, en 1873, para borrar esas conexiones de los registros públicos. No estaban falsificando la historia por accidente o por descuido. Era un proyecto organizado, coordinado entre múltiples cortes europeas, con directrices establecidas y procedimientos estandarizados. Y el objetivo era claro: ocultar que las familias que gobernaban Europa tenían una herencia común que no querían que el público conociera. Viajé a Londres para investigar los archivos del College of Arms, la institución que mantiene los registros genealógicos oficiales de la nobleza británica. No esperaba encontrar nada útil. Estas instituciones son notoriamente protectoras de sus secretos. Pero lo que encontré fue algo que no había anticipado. Encontré ausencias sistemáticas en los registros que, cuando las mapeas, forman un patrón imposible de ignorar. Las genealogías de ciertas familias nobles británicas tienen lagunas exactamente en los mismos períodos históricos. Lagunas en los siglos XVII y XVIII, que coinciden precisamente con los períodos en que los mapas todavía mostraban a Tartaria como una entidad reconocida. Cuando pregunté a un archivero sobre estas lagunas, me dio una explicación que sonaba ensayada. Los registros de esa época a menudo se perdieron en incendios, guerras o simplemente por negligencia. Pero cuando le señalé que las lagunas eran demasiado específicas, demasiado consistentes entre familias no relacionadas y que afectaban únicamente a las líneas maternas de origen oriental, su expresión cambió. Me dijo, bajando la voz: «Hay ciertas preguntas que es mejor no hacer aquí. Hay familias que tienen amigos muy poderosos, y esas familias tienen interés en que ciertas conexiones permanezcan olvidadas». No quiso decir más, pero lo que no dijo fue tan revelador como lo que dijo. Empecé a investigar a las familias reales actuales, las que todavía reinan o mantienen títulos reconocidos en el siglo XXI. Lo que encontré me mantuvo despierto durante semanas. Comencé con la casa de Windsor. La genealogía oficial de la familia real británica se rastrea cuidadosamente a través de las líneas paternas, creando una narrativa limpia de sucesión de padre a hijo que se extiende hacia atrás hasta Guillermo el Conquistador y más allá. Pero cuando investigué las líneas maternas, las esposas y madres y abuelas, cuya sangre corre tan fuertemente por las venas de los Windsor como la de cualquier rey, encontré algo diferente. La reina María de Teck, abuela de la reina Isabel II, tenía una genealogía que los historiadores describen como menor nobleza alemana. Pero cuando rastreé su línea materna, encontré conexiones con familias nobles de Württemberg que, a su vez, tenían matrimonios documentados con princesas de la casa de Romanov y otras familias del este europeo. Y esas conexiones orientales llevaban a líneas que desaparecían en las mismas lagunas sospechosas que había encontrado en todos los demás archivos. La casa de Habsburgo-Lorena, cuyos descendientes todavía ostentan títulos y mantienen influencia en Europa,
tiene conexiones aún más directas. Las emperatrices de Austria del siglo XVIII y XIX venían frecuentemente de familias con genealogías que incluían matrimonios con la nobleza de las estepas, una descripción que aparece repetidamente en los documentos de la época, como eufemismo para algo que no querían nombrar directamente. Encontré un estudio genético que lo confirmaba de una manera que los documentos de papel nunca podrían. En 2015, un equipo de genetistas europeos publicó un análisis del ADN de restos de miembros de varias casas reales europeas, incluyendo Habsburgo, Románov y varias familias nobles alemanas. El estudio fue diseñado para investigar los efectos de la endogamia en estas familias, un tema académico respetable y políticamente neutral. Pero enterrados en los datos genéticos, había hallazgos que los autores mencionaban solo de pasada, como si no quisieran llamar demasiado la atención sobre ellos. El estudio encontró que estas familias reales compartían marcadores genéticos distintivos que no aparecían en las poblaciones europeas generales, pero que sí aparecían con alta frecuencia en poblaciones de Asia Central y las estepas euroasiáticas. Los autores describían esto como evidencia de antiguos matrimonios con élites de las estepas durante el período medieval. Pero la frecuencia de estos marcadores era demasiado alta para ser explicada por unos pocos matrimonios medievales aislados. Era consistente con una mezcla genética sostenida durante siglos. Era consistente con lo que los documentos genealógicos que había encontrado sugerían, que las casas reales europeas no solo habían tenido algunos matrimonios ocasionales con familias del Este, sino que habían mantenido una conexión de sangre continua con una élite gobernante que la historia oficial había borrado. Contacté a uno de los autores del estudio, un genetista de una universidad alemana, cual le pregunté directamente si había considerado la posibilidad de que estos marcadores indicaran una conexión más sistemática con las élites de un imperio oriental que había sido borrado de los registros históricos. Hubo un largo silencio en la línea telefónica. Luego me dijo: hay interpretaciones de nuestros datos que decidimos no incluir en el estudio publicado. Interpretaciones que habrían sido controvertidas. Interpretaciones que habrían requerido reescribir capítulos enteros de los libros de historia. No teníamos el apoyo institucional para hacer ese tipo de afirmaciones. Le pregunté si creía que esas interpretaciones eran correctas. Me dijo: creo que la genética no miente. Los documentos pueden falsificarse. La historia puede reescribirse. Pero el ADN preserva la verdad, aunque nadie quiera escucharla. La casa de Románov presenta quizás la conexión más directa y la supresión más sistemática. Los zares de Rusia gobernaban sobre el territorio que los mapas antiguos mostraban como el corazón de Tartaria. No es coincidencia que la historia oficial de Rusia anterior al siglo XVII sea tan fragmentaria, tan llena de contradicciones, tan dependiente de fuentes que fueron compiladas siglos después de los eventos que describen. Los Románov llegaron al poder en 1613, en un período que los historiadores describen como el tiempo de los problemas, una era de caos y guerra civil que convenientemente destruyó la mayoría de los registros del período anterior. Pero encontré documentos en archivos privados que sugerían una historia diferente. Documentos que indicaban que los Románov no habían conquistado o heredado un vacío de poder, sino que habían sido instalados específicamente para reemplazar a una dinastía anterior, cuya legitimidad provenía de líneas de sangre que los nuevos gobernantes necesitaban oscurecer. Uno de estos documentos, una crónica escrita por un monje en un monasterio remoto del norte de Rusia, describía a los gobernantes anteriores a los Románov
como los verdaderos señores del gran dominio, descendientes de los Khanes que habían unificado las tierras desde el mar occidental hasta el océano oriental. El monje escribía que los nuevos zares habían ordenado la destrucción de todos los registros de la dinastía anterior, pero que él había ocultado copias porque creía que algún día la verdad tendría que ser conocida. Lo más revelador era la última línea del documento. Los nuevos señores llevan la sangre de los antiguos a través de sus madres. Destruyen el nombre, pero preservan la línea, porque sin esa sangre nadie les obedecería. Esta revelación cambiaba todo. Los Románov, según este documento, no eran usurpadores que habían derrocado a una dinastía sin relación con ellos. Eran descendientes de esa misma dinastía, a través de líneas maternas cuidadosamente preservadas. Habían tomado el poder no a pesar de su sangre tartaria, sino precisamente porque la tenían. Y luego habían procedido a borrar toda evidencia pública de esa herencia mientras la preservaban privadamente en sus registros genealógicos secretos. Esto explicaba algo que siempre me había parecido extraño sobre la historia de la monarquía rusa. Cómo una familia supuestamente nueva había podido consolidar poder tan rápidamente sobre un territorio tan vasto y diverso. La legitimidad no venía solo del poder militar o político, venía de la sangre, venía de una conexión genealógica que las poblaciones locales reconocían aunque la historia oficial la negara. Y esta misma lógica se aplicaba a las otras casas reales europeas. No se habían casado con princesas del Este por conveniencia diplomática secundaria. Se habían casado con ellas para adquirir una legitimidad que de otra manera no habrían tenido. Una legitimidad que provenía de ser parte de una red de familias gobernantes que se extendía mucho más allá de las fronteras de Europa occidental. Viajé a Mongolia, buscando el otro extremo de esta red de sangre. Lo que encontré confirmó mis sospechas de maneras que no había anticipado. En Ulan Bator, en el Museo Nacional de Historia, hay exhibiciones sobre la era de Genghis Khan y el Imperio Mongol. Pero lo que no está en las exhibiciones públicas es tan revelador como lo que sí está. Logré hablar con un curador que había trabajado en el museo durante 3 décadas. Le pregunté sobre las conexiones genealógicas entre las familias nobles mongolas y las casas reales europeas. Su respuesta me sorprendió. Me dijo: «Eso no es un secreto aquí. Todos en Mongolia saben que Genghis Khan tuvo cientos de hijos y miles de nietos, y que su sangre se extendió por todo el mundo conocido. Lo que es secreto es que esa extensión no terminó cuando los historiadores occidentales dicen que terminó el imperio. Continuó durante siglos a través de matrimonios estratégicos, a través de líneas que se preservaron cuidadosamente, aunque los imperios políticos cayeran. Me mostró documentos que probaban matrimonios entre descendientes de los Khanes mongoles y familias nobles rusas, chinas, persas, turcas e incluso europeas occidentales. Matrimonios que databan de los siglos XV, XVI, XVII, mucho después de que los historiadores occidentales digan que el imperio mongol había dejado de existir. Me dijo algo que resonó con todo lo que había descubierto. Ustedes en el oeste creen que los imperios terminan cuando dejan de aparecer en los mapas, pero los imperios de sangre no funcionan así. La sangre de los Khanes nunca dejó de gobernar, solo cambió de nombre. Empecé a mapear las conexiones y me creé un diagrama genealógico que conectaba a los descendientes conocidos de Genghis Khan con las familias nobles europeas a través de los matrimonios que había documentado. El resultado era abrumador. Casi todas las casas reales europeas que todavía existen hoy
tienen líneas documentadas o fuertemente sugeridas que se conectan con las élites gobernantes de Asia Central. Los Habsburgo, a través de matrimonios con familias húngaras y polacas que habían estado en la frontera del dominio mongol. Los Hohenzollern, a través de conexiones con familias nobles rusas que a su vez descendían de príncipes de las estepas. Los Romanov, de manera más directa que cualquier otra, pero sistemáticamente ocultada. Los Windsor, a través de las múltiples líneas que convergen en la genealogía de la reina Victoria. Incluso las casas escandinavas, que parecerían las más alejadas de estas conexiones, tenían matrimonios con familias rusas y alemanas que los vinculaban al mismo árbol. Y todas estas conexiones convergían en lo que los mapas antiguos llamaban Tartaria. No era un imperio étnico en el sentido moderno. Era una red de familias gobernantes unidas por sangre y matrimonio que se extendía desde Europa del Este hasta el Pacífico y cuyos descendientes todavía ocupan tronos y mantienen influencia en el mundo de hoy. La pregunta que me obsesionó durante meses fue: ¿por qué ocultar esto? Si las familias reales europeas descendían de los khanes de las estepas, ¿qué había de vergonzoso o peligroso en esa herencia? Los historiadores oficiales habrían dicho que era simplemente una cuestión de orgullo nacional, o que las monarquías europeas querían presentarse como puramente europeas para consolidar identidades nacionales emergentes. Pero esa explicación no tenía sentido cuando la examinabas de cerca. Las mismas casas reales que supuestamente ocultaban sus conexiones orientales estaban perfectamente dispuestas a proclamar sus descendencias de vikingos, de tribus germánicas, de pueblos que también habían llegado de fuera de Europa occidental. No era el origen geográfico lo que estaban ocultando, era algo más específico, era algo sobre Tartaria en particular. Y cuando empecé a investigar qué hacía a Tartaria diferente de otros imperios cuya memoria se había preservado, encontré la respuesta. Tartaria, según los documentos que había descubierto, no era solo un imperio político, era un imperio tecnológico, un imperio que había desarrollado conocimientos y capacidades que no coincidían con la narrativa del progreso lineal que los historiadores modernos habían construido. Un imperio cuya herencia no era solo genética, sino también tecnológica y cultural. Y esa herencia era lo que realmente estaban ocultando. No la sangre en sí, sino lo que esa sangre representaba, el conocimiento que venía con ella. Encontré referencias en archivos familiares privados a algo que los documentos llamaban la herencia de los ancestros o el legado de los khanes. No eran solo títulos y territorios, eran conocimientos. Conocimientos sobre arquitectura, sobre medicina, sobre agricultura, sobre algo que los documentos describían vagamente como las artes de la energía. Las familias que portaban esta sangre supuestamente portaban también estos conocimientos, transmitidos de generación en generación a través de tradiciones familiares secretas. Esto explicaría algo que siempre me había parecido extraño sobre las familias reales europeas. Su capacidad para mantener el poder durante siglos, su aparente acceso a recursos que otros no tenían, su habilidad para sobrevivir revoluciones y guerras que deberían haberlas destruido. No era solo que tuvieran dinero y ejércitos, era que tenían conocimiento. Conocimiento heredado de una civilización que había sido borrada de la historia pública, pero cuya memoria se preservaba en los círculos más exclusivos del poder. Un investigador ruso, que había pasado décadas estudiando las tradiciones esotéricas de la nobleza rusa, me dijo algo que encajaba con todo lo que había encontrado. Me dijo: las familias nobles nunca fueron solo administradores políticos, eran guardianes de conocimiento. Cada familia tenía sus secretos, sus tradiciones,
sus técnicas que pasaban de padres a hijos. La revolución no solo derrocó un sistema político, intentó destruir una red de conocimiento que se había preservado durante milenios, pero no lo logró completamente, porque las familias que escaparon llevaron sus secretos con ellas, y esos secretos todavía existen en algún lugar esperando. Investigué qué había pasado con las familias nobles que huyeron de Rusia después de la Revolución de 1917. Lo que encontré fue un patrón de integración cuidadosamente planeada en las élites occidentales. Los Románov que sobrevivieron, los príncipes y grandes duques que escaparon con sus vidas, no terminaron como refugiados empobrecidos. Terminaron casándose con familias nobles europeas, allí conectándose con las redes de poder establecidas, preservando sus líneas de sangre exactamente como sus ancestros lo habían hecho durante siglos. Y no estaban solos. Miles de familias nobles rusas menores siguieron el mismo patrón, integrándose en la aristocracia europea y americana, manteniendo redes de contacto entre ellas, preservando tradiciones familiares que nunca revelaban al público. Lo mismo había ocurrido antes con las élites que habían huido de otras revoluciones. La francesa, las diversas revoluciones de 1848, las convulsiones que habían sacudido Europa durante siglos. Cada vez, las familias con la sangre correcta encontraban la manera de preservarse, de conectarse con otros que compartían su herencia, de mantener vivo algo que el mundo exterior creía destruido. Y ese algo no era solo un árbol genealógico, era una red de familias conectadas por sangre, por matrimonio, por conocimiento compartido. Una red que se extendía a través de fronteras nacionales y que operaba según reglas que el público común nunca había conocido. Hoy, cuando miro a las familias reales que todavía reinan o mantienen influencia en Europa, las veo de manera diferente. Veo a los Windsor y recuerdo las líneas maternas que conectan a la reina Isabel con princesas del este europeo, cuyas genealogías desaparecen en lagunas sospechosas. Veo a los descendientes de los Habsburgo, todavía prominentes en la sociedad europea, y recuerdo el documento que encontré en Viena, que los conectaba directamente con la Casa Imperial de Tartaria. Veo a las familias nobles rusas que escaparon de la Revolución y se integraron en las élites occidentales, y me pregunto qué conocimientos trajeron consigo, qué tradiciones preservan en secreto, qué saben sobre su propia herencia que nunca compartirán con el mundo. La evidencia está dispersa, pero es consistente. Documentos genealógicos que deberían haber sido destruidos, pero que sobrevivieron en colecciones privadas. Análisis genéticos que muestran marcadores de Asia Central en las familias reales europeas. Testimonios de archiveros e historiadores que saben más de lo que dicen. Tradiciones familiares preservadas en círculos tan exclusivos que la mayoría de la gente no sabe que existen. Y detrás de todo, la sombra de un imperio borrado, un imperio cuya sangre todavía corre por las venas de aquellos que gobiernan. No sé qué significa todo esto para el mundo de hoy, o no sé si las familias que portan esta sangre son conscientes de su herencia completa, o si ellas mismas han olvidado la mayor parte. No sé si los conocimientos que supuestamente heredaron todavía existen en alguna forma, o si se perdieron a lo largo de las generaciones, como se pierden todos los secretos eventualmente. Lo que sí sé es que la historia que nos han contado es incompleta, que las familias que han gobernado el mundo durante siglos tienen orígenes que no coinciden con la narrativa oficial, que hay una red de sangre que conecta a las élites de Europa con un imperio que fue borrado de los mapas,
pero que nunca dejó de existir en la realidad genética de sus descendientes, y que alguien en algún momento decidió que esto no podía ser conocido por el público. Alguien reescribió las genealogías, destruyó los documentos, o selló los archivos, y creó una versión de la historia donde Tartaria nunca existió, y donde las familias reales europeas eran puramente europeas. Esa versión de la historia es una mentira. Y la evidencia de esa mentira está escrita en el ADN de las familias que todavía ocupan palacios, que todavía portan coronas, que todavía mantienen una influencia que excede con mucho su papel ceremonial oficial. La sangre de los Khanes sigue gobernando, solo que ahora lo hace bajo otros nombres, con otras historias, en un mundo que ha olvidado de dónde viene realmente el poder que todavía les obedece. Antes de terminar mi investigación, volví a Viena. Quería ver si podía encontrar más documentos como el que había descubierto por accidente meses antes. Lo que encontré fue algo diferente. El archivero que había desaparecido cuando empecé a hacer preguntas había regresado, pero había cambiado. Estaba más cauteloso, más reservado. Cuando le pregunté sobre el documento que me había mostrado, me dijo que debía haberme equivocado, que ningún documento así existía en los archivos. Cuando insistí, describiendo exactamente lo que había visto, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de miedo y algo parecido a la compasión. Me dijo: «Hay cosas que es mejor no saber. Hay preguntas que es mejor no hacer. Las personas que hacen estas preguntas a veces tienen problemas. Problemas que no tienen explicación oficial, pero que son muy reales. Si usted valora su tranquilidad, dejará de buscar». Le pregunté si me estaba amenazando. Me dijo que no, que él no me estaba amenazando, pero que había otros que podrían, otros que tenían interés en que ciertos secretos permanecieran enterrados, otros que habían protegido esos secretos durante siglos y que no iban a permitir que un investigador curioso los expusiera ahora. Salí del archivo esa tarde con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza que no tenía antes, que lo que había encontrado era real, que era importante y que había personas muy poderosas que no querían que el mundo lo supiera. Esas personas probablemente están leyendo esto ahora, si es que llega a publicarse, y probablemente están decidiendo qué hacer al respecto. Pero la evidencia ya está afuera. Está en los archivos que no lograron destruir, en los genes que no pueden ocultar, en los testimonios de personas que decidieron hablar antes de que fuera demasiado tarde. El linaje tartario no murió, solo se escondió, y sus descendientes todavía gobiernan, con otros nombres, bajo otras banderas, preservando secretos que algún día, cuando el mundo esté listo, tendrán que ser revelados.